Muy buenas tardes, amigos universitarios, muy buenas tardes, público de San Luis Potosí. Le estamos saludando desde Televisión Universitaria y Radio Universidad de San Luis Potosí en esta tarde del viernes 7 de octubre de 2016. Bueno, pues el 10º mes del año, y hoy tenemos precisamente el día en que el Consejo Directivo Universitario le otorgará a un distinguido psicólogo el doctorado honoris causa. Es precisamente el doctor Emilio Ribes Iñesta. A mi compañero de conducción, el maestro Francisco Javier García Espinosa, lo saludamos con el gusto de siempre. Pues, bienvenido, maestro. Muchas gracias por permitirme participar en este importante evento cultural de la Facultad de Psicología y de toda la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, pues el maestro García Espinosa, pues usted lo recordará, él es productor de Radio Universidad y él es profesor investigador precisamente de la Facultad de Psicología, que hoy tiene a uno de sus distinguidos, bueno, será galardonado a propuesta precisamente de esta facultad. Sí, es un motivo de gran alegría para todos los universitarios contar con la presencia del doctor Emilio Ribes Iñesta, ya que con esto, bueno, se recuerda quiénes son los que gestionaron la creación de la Facultad de Psicología. Leíamos que el maestro Ribes tiene en su haber algo así como 8 o 9 iniciativas para fundación de facultades a nivel nacional. Definitivamente es un gran pionero en este ámbito, ya que, se cuenta con esta gran presencia universitaria y sobre todo con este gran prestigio de un hombre que se ha dedicado enteramente a vivir la psicología, a difundirla y sobre todo a crear programas educativos que permitan la formación de psicólogos que van a servir a nuestra sociedad. Yo creo que lo que hemos leído se pudiera decir que es uno de los promotores, no sé si la expresión esté correcta, de promotores de, digamos, la educación formal y profesional a nivel nacional. Ya lo has mencionado algo de esto, pero y tiene una corriente muy definida además. Sí, bueno, ya en los inicios de aquellos años 70 en que el doctor Emilio Ribes da el apoyo a través del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología para que se formara este programa educativo en la universidad, que es la Escuela de Psicología. Él, a través de pues contactos particularmente con Estados Unidos, con investigadores universitarios de allá, me recuerda a Keller, por ejemplo, empezó a difundir, a promover y a aplicar lo que es esta corriente de psicología que tiene que ver con el análisis experimental de la conducta. Particularmente en este caso hablamos de lo que es el conductismo, que se conoce popularmente y que a través de libros... Perdón, popularmente, pero entre los psicólogos. Bueno, claro, popularmente, porque el conductismo es una corriente positivista que entiende al comportamiento humano de una manera objetiva, parte del método científico para explicar el por qué y el para qué las personas se comportan de cierta manera. Es así como que a través de esto que se llama el conductismo, llega aquí a San Luis, y San Luis Potosí en esos años pues era la escuela más conductista que podría haber en México, y podríamos decir que en América Latina. Se contaba con laboratorios altamente especializados que daban cuenta del comportamiento humano explicado a través de cajas de Skinner, que era la utilización de sujetos experimentales como eran estos animalitos, las ratas blancas. Fíjate que se me ocurre preguntar algo, tú que anduviste muy cerca de esos fundadores, si la Facultad de Psicología de la universidad, en su fundación o en su creación, digamos que responde, a ver si me puedo expresar, responde a una necesidad natural de los jóvenes, porque nace con mucha gente joven, o ya nace con una digamos, una vocación dentro de las diversas teorías psicológicas. Bueno, tenemos que hacer un poquito de historia, pero estos jóvenes que iniciaron esta creación, entre ellos está indiscutiblemente y está documentado por Consejo Directivo Universitario al doctor
Luis Rodríguez Macías, al cual le mando un cordial saludo. Él es el gestor, el creador de esta Facultad de Psicología. Sin embargo, se reconoce al doctor Emilio Ribes como aquella persona que implementa y da seguimiento a esta situación de implementar un programa educativo que diera cuenta de esta inquietud que se vivía en este momento de los jóvenes. Sin embargo, en ese hecho histórico de los años 70, el conductismo por otras personas o otros jóvenes no era muy bien aceptado porque hablaba del control de la conducta humana. Y esto tenía que ver con aspectos de manipulación de masas. Es ahí entonces donde empieza a haber una serie de cuestionamientos y sin embargo esos cuestionamientos sirvieron para fomentar y consolidar este programa educativo que estuvo vigente más de 10 años. Y que hoy está, bueno, pues que hoy redunda y termina en lo que es la Facultad de Psicología en este momento. Bueno, vamos a informarle que el Consejo Directivo Universitario está en pleno, ya reunido aquí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Estamos afuera, digamos, afuera del lobby propiamente dicho. Esperamos ya en cualquier momento la señal para dar cámaras y micrófonos hasta esa zona. Les recordamos que estamos llegando hasta ustedes a través de televisión universitaria, vía internet. Estamos también llegando hasta ustedes por Radio Universidad XHUSP 88.5 MHz de su frecuencia modular. Y por XCXQ Radio Universidad de San Luis Potosí estamos llegando hasta ustedes a través digamos, vía internet, propiamente dicho. Maestro García, yo quisiera no una respuesta tan obvia, pero ustedes que lo conocen y que saben de la personalidad, ¿qué esperarían escuchar o qué tipo de discurso van a recibir en esta tarde? Indiscutiblemente el doctor Emilio Ribes Iniesta goza y es conocido porque es un hombre muy elocuente, es un hombre muy preciso en sus palabras. Sus escritos, más de, no sé, podría echar mentiras, más de 300 o quizás más, indexados, forma parte de la gama de los psicólogos a nivel internacional. Es un hombre que sabe hablar al público, sabe dirigirse a la audiencia, tanto formal como de manera informal. Yo lo que espero de él es que hable acerca de cómo hemos estado evolucionando esta sociedad actual de los años 70 hasta llegar a estos momentos que vivimos una convulsión a nivel nacional. Yo espero que toque temas importantes que tienen que ver con la seguridad desde una perspectiva psicológica, una perspectiva social. Yo espero que hable también de este recorrido de la formación y creación de escuelas de psicología a nivel nacional y que ha participado en otros lugares también, seguramente. Y esperamos, bueno, pues que se desplaye porque es un momento histórico, es un momento importante, no solamente para él, sino para toda la comunidad universitaria. Muy interesante y bueno, yo no sé si sea posible a nuestros amigos a nuestros compañeros de televisión universitaria que nos dejaran ver algunos aspectos de internos del auditorio, digamos, para observar y platicar un poco sobre la expectación que se vive en este momento, sobre todo en la comunidad de la Facultad de Psicología. Ahí exactamente, ahí estamos viendo ya, ese es el foro en donde se encabeza la sesión de Consejo Directivo Universitario. Ahí está precisamente la zona donde se coloca el máximo órgano representativo de gobierno de la universidad, que es el Consejo Directivo, y desde luego la Junta Suprema de Gobierno, que me parece que en estas ocasiones es cuando se reúne en este tipo de eventos. Y bueno, toda la zona de adelante, maestro, pues está dedicada tanto a consejeros maestros como a consejeros alumnos, a otras personalidades. Ahí vemos precisamente al maestro. Bueno, vemos al ingeniero Jaime Valle Méndez, el rector de la universidad, al maestro Hernández Garza y bueno, los miembros de la Junta Suprema de Gobierno que están ahí pues ya listos en espera para que se acerque al presidio precisamente la presencia de nuestra autoridad máxima, que es el señor rector de nuestra máxima casa de estudios. Mucha gente joven que está en este lugar.
Bueno, nos da mucho gusto que participen todos los alumnos universitarios, pero también se hizo la invitación a otras escuelas de psicología. Sin lugar a dudas, es un momento histórico para todos y particularmente aquí los que estamos aquí en este gran escenario bicentenario, en este auditorio en donde la sede es aquí el Consejo Directivo. Ya está abriendo el himno universitario y bueno, pues esto es para los jóvenes y qué bueno que llegan todos los alumnos de la facultad. El himno universitario, tradicionalmente conocido como el Gaudeamus Igitur, que se canta en dos partes en su idioma original, que es el alemán, tomado sobre todo de unas estrofas muy interesantes que escribe Johannes Brahms en su abertura al Festival Académico, y después la escuchamos en español. Se ha tomado lista y esperamos ya que se inicie. Bueno, pues vamos entonces a dar inicio a esta fabulosa ceremonia que, bueno, queremos también decir que el doctor Agustín Zárate Loyola fue el que organizó todo este evento en su gestión como director y que ahora se cristaliza en este momento. Estamos escuchando el himno nacional mexicano. Muy buenas tardes. Maestro García, gracias por estar con nosotros y nos vamos directamente, ya mandamos cámaras y micrófonos al auditorio, Centro Cultural Bicentenario. Pues muchas gracias y vamos a escuchar este importante mensaje que tiene tanto el rector como el doctor Emilio Ribes Iñesta. Muchas gracias, adelante. Señor rector, esta secretaría certifica que se encuentran 44 consejeros, más la presencia del presidente y del secretario, los que constituyen quórum legal. Por lo tanto, declaramos válida la sesión para lo cual fue convocada. Se da cuenta al Honorable Consejo Directivo Universitario y a la Junta Suprema de Gobierno la presencia de la doctora Mónica Rangel Martínez, secretaria de Salud del Gobierno del Estado, con la representación del señor gobernador, el doctor Juan Manuel Carreras López, de la magistrada Manuelita García Cázares, representante del licenciado Luis Fernando Gerardo González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, del profesor Gaudencio Milán Castañón, representante del licenciado Ricardo Gallardo Juárez, presidente municipal de San Luis Potosí. Saludo afectuosamente a nuestro laureado, al doctor Emilio Ribes Iñesta, que nos acompaña junto con la Junta Suprema de Gobierno. Muchas gracias, doctor, por estar aquí esta tarde. Igual manera, saludo con afecto al doctor Francisco Marmolejo Cervantes, coordinador global de educación superior del Banco Mundial y doctor honoris causa también por nuestra universidad. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. A los representantes de instituciones de educación superior, al doctor Daniel Pérez Cervantes, representante personal del doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato, al maestro Juan Grapin Contreras, representante personal de la doctora Sala Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, rectores y directores de instituciones de educación superior, integrantes del Polo Académico de San Luis, al doctor Alberto Rodríguez Jacob, delegado estatal del ISSSTE, al exrector de nuestra Casa de Estudios, el ingeniero Jaime Valle Méndez, a los integrantes de la Junta Suprema de Gobierno de nuestra universidad, al doctor Agustín Zárate Loyola, exdirector de la Facultad de Psicología y presidente del Jurado de Honor para la designación de este doctorado, igual que a los demás integrantes del Jurado de Honor, exdirectores de la Facultad de Psicología, a la licenciada María Luisa Acosta Martínez, secretaria general del Sindicato Administrativo, al ingeniero Pánfilo Raimundo Martínez Macías, secretario general de la Unión de Asociaciones de Personal Académico, presidentes de organismos públicos autónomos de la entidad, presidentes de colegios de profesionistas, de organismos empresariales, directores e integrantes de medios de comunicación, directores de los institutos de investigación de nuestra universidad, profesores eméritos de la misma universidad, exdirectores de entidades académicas de nuestra universidad, funcionarios de la Administración Central,
personal administrativo, profesores, investigadores y desde luego nuestros estudiantes de la Facultad de Psicología que nos acompañan esta tarde. Se encuentra, como ya lo comentaba, el doctor Emilio Ribes Iñesta, candidato a obtener el título de doctor honoris causa por esta universidad. De igual manera, me permito hacer mención de los integrantes del jurado de honor que dictaminaron favorablemente sobre la viabilidad de otorgar esta distinción. Fueron la doctora María Antonia Padilla Vargas, ella es profesora e investigadora titular del Centro de Estudios e Investigaciones del Comportamiento de la Universidad de Guadalajara, el doctor Antonio Tena Zuc, profesor de tiempo completo del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, el doctor Javier Nieto Gutiérrez, profesor de tiempo completo definitivo de la Facultad de Psicología de la UNAM y coordinador general del posgrado de la misma Casa de Estudios, el doctor Miguel Aguilar Robledo, director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad, el doctor Francisco Javier Pedrosa Cabrera, profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y presidente de la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta, el doctor Omán Sánchez Armás Capello, director de la Facultad de Psicología, y teniendo como presidente al doctor Agustín Zárate Loyola, es director de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. A continuación, el presidente del jurado hará públicos los méritos del homenajeado. Buenas tardes. Saludo de una manera muy cordial al maestro en arquitectura, Manuel Fermín Villarrubio, rector de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Maestro David Vega Niño, secretario general de nuestra máxima casa de estudios. Honorable Junta Suprema de Gobierno de nuestra universidad. Honorable Consejo Directivo Universitario, máximo organismo de gobierno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Saludo de manera muy cordial a todos los profesores investigadores, funcionarios y personal administrativo de nuestra universidad. Un saludo muy cariñoso a todos los estudiantes que nos acompañan y en particular a los estudiantes de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, egresados y estudiantes de otras universidades. Señoras y señores, saludo en última instancia y de manera deliberada, con todo mi aprecio y estima, al personaje quien es motivo de este reconocimiento, el doctor Emilio Ribes Iñesta, así como al jurado de honor que fungió como sínodo para el otorgamiento de este doctorado honoris causa y que en este momento algunos de los integrantes no pudieron estar, pero ya lo refirió previamente el señor rector. El día de hoy, nuestra alma mater entregará el reconocimiento de doctor honoris causa al doctor Emilio Ribes Iñesta, quien, desde mi opinión muy personal y de mucha de los académicos importantes en el área de psicología, es el personaje más importante en el desarrollo de la psicología en México y quizás en Latinoamérica, por todas las contribuciones que hasta la fecha ha realizado. Es para mí una gran distinción haber fungido como presidente de este jurado de honor y, por ende, evaluador del doctor Ribes en el otorgamiento de este título. Nunca imaginé que una personalidad que impactó y ha impactado en mi desarrollo y vida profesional, de quien durante mi formación en la psicología tuve que leer casi todos sus textos de esa época, casi obligatoriamente,
me hubiese convertido en su evaluador para este reconocimiento y por ende, quien ahora tuvo el mango por el sartén fue mi persona y por poquito reprobaba. Es un hecho del que me siento totalmente orgulloso y ahora como parte de mi historia para contarle a mis nietos. Un gran honor. El doctor Ribes nace en la ciudad de Barcelona, España, el 24 de junio de 1944. Su padre, Felipe Ribes, se graduó de piano en la Academia de Enrique Granados y Frank Marshall. Fue reclutado en 1920 y enviado a Marruecos, donde participó en la Guerra del Rif. A su regreso, se perfeccionó en el piano con Alexandre Ribot y poco antes del surgimiento de la República, su padre y su madre, María Iniesta Pop, contrajeron matrimonio y se trasladaron a Olot, en donde don Felipe había obtenido por oposición la dirección de la Escuela Municipal de Música, dependiente del Conservatorio del Liceo de Barcelona. Con el estallido de la Guerra Civil, se tornó difícil. Su padre, por ser militante anarquista, fue encarcelado 2 años en Girona y 2 años y medio en Barcelona. En total, de 1939 a 1943. Posteriormente fue desterrado a Montblanc por 6 meses y justo después nació Emilio en 1944. Su abuelo, don Félix Iniesta, viviendo ya en México, reclamó a don Felipe Ribes y a su familia en 1947 y gracias a las gestiones de Monseigneur Enrique Massana fue como llegaron a este país, acogidos por el gobierno de Miguel Alemán Valdés, quien había mantenido la política de asilo de Lázaro Cárdenas para los republicanos españoles. De inmediato se trasladaron a Cuernavaca, donde residía don Félix Iniesta. Emilio, el menor de los hijos, tenía casi 3 años y su única lengua era el catalán. A esa edad comenzó a aprender el castellano. Su padre le enseñó a leer, transcribir música y las bases de la técnica pianística. Su paso por la escuela formal fue vertiginoso. A los 5 años ingresó a la escuela primaria, a los 10 inició sus estudios de secundaria y el bachillerato lo terminó a los 15. En ese periodo participó en recitales de música en la academia de su padre y se inició en la enseñanza del piano con niños menores. En 1960, con 15 años de edad, se traslada a la Ciudad de México para ingresar a la licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, que concluyó a los 18 años. Sin embargo, él mismo reconoce que la psicología nunca fue su vocación. Imagínense si hubiese estudiado lo que realmente era su vocación. Al concluir la licenciatura, evaluó la posibilidad de dedicarse a la música. Sus otras vocaciones eran la química, la arqueología y la diplomacia. Como Ribes mismo lo menciona, la convivencia estrecha con su familia hasta el inicio de su adolescencia moldeó sus valores, criterios de vida y capacidades y lo puso en ventaja en la escuela, en los proyectos y actividades con los que se ha comprometido, tal como lo muestran sus publicaciones, proyectos y reconocimientos. Hoy en día, el doctor Emilio Ribes Iniesta es un referente de la psicología en México y en el mundo. El trabajo serio, comprometido y constante que ha realizado por décadas para el desarrollo y fortalecimiento de la psicología como ciencia, sin lugar a dudas ha contribuido de manera sustancial para que nuestra disciplina
tenga el estatus del que goza en nuestros días. Se ha distinguido por ser un gran crítico de la psicología y, en ocasiones, demasiado agudo e incisivo, lo que más de una vez ha generado detractores, pero quizás porque les duele o porque no lo entienden. Como el visionario que es, ha impactado en todas y cada una de las áreas que son importantes para la psicología, ya que ha impulsado iniciativas para la formación de nuevos investigadores, para auspiciar condiciones que permitan la realización de investigación para el desarrollo de programas curriculares en la formación de psicólogos, para la difusión de los productos de la investigación y para la colaboración entre investigadores. A la fecha, es autor de alrededor 380 artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha escrito, participado o coordinado, y muchos de ellos de su autoría, más de 20 libros. Sus áreas de interés han sido los temas histórico-conceptuales de la psicología, el análisis experimental del comportamiento animal, el aprendizaje humano, el desarrollo infantil, las interacciones interindividuales, entre otros. Ha abordado temas de interés multi e interdisciplinario relacionados con la educación y la salud. Entre sus publicaciones destacan los libros Técnicas de modificación de conducta, su aplicación al retardo en el desarrollo en 1972, y el que refiere una sistematización de los procedimientos del análisis conductual aplicado. Otro libro, Teoría de la conducta, un análisis de campo y paramétrico, publicado en 1985 y que constituye un intento teórico para superar las limitaciones de la teoría operante con base en la lógica del interconductismo. Su participación ha sido destacada en el diseño y operación de proyectos vinculados al desarrollo de la disciplina psicológica, tales como el Proyecto Jalapa en la Universidad Veracruzana, el programa de posgrado en análisis experimental en Coyoacán, el programa UNAM Iztacala, el Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento de la Universidad de Guadalajara y recientemente el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano en la Universidad Veracruzana, todos dirigidos al desarrollo de una psicología científica y basada en la investigación experimental. Por último, hago mención de la contribución más importante para esta universidad, que fue la de apoyar la creación del plan de estudios de la carrera de psicología de nuestra universidad y otorgar el aval del mismo como secretario ejecutivo del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología en el año de 1972, cuando inicia actividades la carrera de Psicología, hoy facultad. Ha participado, además, como fundador de sociedades académicas como el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología en 1971. La Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta en 1975 y el Sistema Mexicano de Investigación en Psicología en el año de 2006. Asimismo, es fundador de la Revista Mexicana del Análisis de la Conducta en 1975 y Acta Comportamentalia en 1992, revistas especializadas e indizadas internacionalmente. Ha gestado eventos científicos como el Simposio Internacional de Modificación de Conducta,
en 1971 a 81, The International Congress on Behaviorism and Science of Behavior de 1992 a la fecha y el Simposio Bienal sobre Ciencia de la Conducta de 1982 a la fecha. Ha recibido reconocimientos académicos tales como el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Veracruzana en 2008, el International Award to Dissemination of Behavior Analysis, otorgado por the Association of Behavior Analysis International en 1998, el premio a las mejores trayectorias profesionales de psicólogos latinoamericanos, otorgado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España en 2010, y la distinción como investigador nacional emérito nivel 3 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Esto desde el 2008. La vida de Emilio Ribes Iniesta ha estado dedicada con plenitud al desarrollo de la psicología científica y aún continúa gestando ideas y formando científicos del comportamiento. Honor a quien honor merece. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Agustín Zárate Loyola, presidente del Consejo Dictaminador, su semblanza sobre nuestro homenajeado esta tarde. Como siguiente punto hará uso de la palabra el maestro en arquitectura, Manuel Fermín Villarrubio, presidente del Consejo, para dirigir un mensaje al doctor Emilio Ribes Iniesta. Distinguidos miembros del Honorable Consejo Directivo Universitario, directores, consejeros maestros y consejeros alumnos, señores integrantes de la Honorable Junta Suprema de Gobierno, doctora Mónica Rangel Martínez, secretaria de Salud del Gobierno del Estado, magistrada María Manuela García Cáceres, representante del magistrado Luis Fernando Gerardo González, profesor Gaudencio Milán Castañón, representante del señor presidente municipal, doctor Emilio Ribes Iniesta, señores integrantes del Jurado de Honor, distinguidos invitados. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí busca como su más alta meta la formación integral de la juventud para el engrandecimiento de nuestro Estado y de nuestro país. El conocimiento y la cultura tienen un valor en el interior del sistema social de una nación. El saber es el motor y la materia prima del desarrollo humano y científico, y la universidad es el lugar idóneo para su generación. En este contexto, nuestra Casa de Estudios reconoce los méritos excepcionales de las personas cuyo aporte en materia de ciencia, educación, investigación, arte, cultura y en cualquiera que sea su ejercicio profesional, marcan profundamente a la sociedad con su ejemplo, obra y trayectoria. Nuestro homenajeado, el doctor Emilio Ribes Iniesta, es un académico excepcional, un hombre visionario que ha venido contribuyendo de manera activa a la transformación de la educación superior de México, que entrega su esfuerzo y dedicación a la academia en búsqueda de la innovación para la educación. Su labor ha dejado una huella profunda en lo que hoy son las instituciones de educación superior de nuestro país. Se le reconoce por la consolidación de la psicología en México y Latinoamérica, con resultados tangibles que caracterizan a muchas de las mejores instituciones de educación de nuestro país. El doctor Emilio Ribes Iniesta, a través de sus contribuciones, nos lleva a reflexionar en torno a nuestra labor como universidad pública y la responsabilidad que tenemos de formar profesionistas integrales con miras a un futuro cada vez más cargado de retos y dificultades en todos los campos del conocimiento. Porque la universidad encuentra sus raíces más profundas en todos los espacios que la vida académica es capaz de alcanzar, por lo que se convierte en un aliado permanente del desarrollo humano y económico, así como en el crecimiento cultural de la sociedad. Por ello, mi convicción se centra en la importancia y el compromiso que debemos tener como comunidad hacia nuestra alma mater y hacia nuestro entorno, que son a quienes rendimos el resultado de nuestro esfuerzo. A través del tiempo, los universitarios hemos reflexionado respecto a la tarea sustantiva y el rumbo que debe seguir nuestra institución
con una visión compartida y una meta en común, la misma que tenemos desde nuestro más remoto origen, brindar la mejor educación posible a la juventud. Por lo tanto, el doctor Emilio Ribes Iñesta ha sido pieza fundamental en la construcción e implementación de la enseñanza universitaria contemporánea. La psicología es hoy en día una disciplina fundamental para la comprensión del comportamiento y el desarrollo, tanto individual como colectivo, y su nivel de impacto es prácticamente cualquiera en el que se desarrolla el ser humano, en aspectos que van desde el ámbito de las relaciones interpersonales hasta el universo laboral y productivo. Al ser una de las disciplinas que ha venido cobrando mayor relevancia a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días en nuestra universidad, y gracias en gran medida a la colaboración de nuestro homenajeado, la Facultad de Psicología ha venido formando profesionales de esta área del conocimiento desde hace más de 44 años. Gracias a la investigación y la reflexión constante en los fines que persigue una disciplina, es como históricamente se ha generado la consolidación de las carreras profesionales de las instituciones académicas, por lo cual reconozco en usted que toda esa experiencia adquirida en el tiempo está ayudando a seguir transformando la educación superior, sobre todo en el área de la salud y el entendimiento del comportamiento humano. Reconocer a un académico como el doctor Ribes Iñesta es reconocerlo como un ejemplo de todas las personas que trabajaron y trabajan para hacer que la educación ostente la calidad que debe distinguirla. Este doctorado honoris causa es una muestra de agradecimiento. Su importante contribución es la que hoy reconocemos con el máximo galardón que otorga nuestra universidad. La educación es un bien social porque otorga libertad, genera equidad, potencia las capacidades del individuo y crea sociedades más armónicas y justas. Como universidad nunca debemos perder de vista que la formación integral del ser humano es el elemento indispensable que permite el desarrollo pleno en todos los sentidos. Sin educación no hay posibilidades de crecimiento ni individual ni colectivo. Por ello, para nuestra Casa de Estudios resulta fundamental reconocer a quienes han contribuido en la consolidación de todas las áreas del conocimiento y hoy reconocemos a un eslabón fundamental en el desarrollo de la psicología de nuestro país. Esta es el área del conocimiento sobre la cual el doctor Emilio Ribes ha dedicado su trabajo durante su trayectoria profesional y nunca debemos perder de vista las cualidades formativas del carácter universitario. La universidad prepara e incentiva la formación de seres humanos capacitados con calidad y excelencia para afrontar la vida. Por ello, esta tarde nuestra Casa de Estudios condecora una trayectoria ejemplar, fincada en el compromiso por la educación superior de México, al reconocer el amplio currículum y experiencia de nuestro homenajeado, refleja una ineludible convicción en la importancia del área de psicología para la universidad. Esta tarde, la entrega de la más alta distinción que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí otorga no representa solo un acto solemne que deje un testimonio de relevancia. Investir un doctor honoris causa es la manera en que se establece un vínculo indisoluble con la universidad. Celebramos la entrega de este grado honorífico a un personaje que ha dado toda su energía, su pasión y esfuerzo a la consolidación de una de las áreas fundamentales de la educación superior de calidad, la psicología. Su dedicación a la formación profesional de jóvenes psicólogos e investigadores, aunado a su capacidad y entrega en el diseño de programas académicos en distintas instituciones de nuestro país, lo hacen merecedor de todo nuestro reconocimiento. Doctor Emilio Ribes Iñesta, bienvenido al claustro de los doctores honoris causa de esta, su universidad, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias por haber recibido esta distinción. A continuación daré lectura al texto del título que se entregará al doctor Emilio Ribes Iñesta. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por acuerdo de su honorable Consejo Directivo Universitario de fecha 27 de mayo de 2016, otorga el título de doctor honoris causa a Emilio Ribes Iñesta por ser una de las figuras más prominentes en el ámbito del estudio del comportamiento humano, quien ha dedicado su vida a investigar y difundir los avances de psicología y por su destacada labor para consolidar la formación de profesionales de esta área en nuestro país.
San Luis Potosí, a 7 de octubre de 2016. Atentamente, siempre autónoma por mi parte educaré, maestro en arquitectura, Manuel Fermín Villarrubio, rector de la universidad, y el secretario general, su servidor. Se invita al doctor Emilio Ribes Iñesta a pasar al frente del estrado para recibir de manos del señor rector, maestro en arquitectura, Manuel Fermín Villarrubio, el título de doctor honoris causa que le otorga la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como la venera de la institución. Invitamos al doctor Emilio Ribes Iñesta a dirigir un mensaje a la comunidad universitaria. Distinguidos miembros del Consejo Universitario, distinguidos invitados, compañeros universitarios. Antes que nada, deseo manifestar mi profundo agradecimiento a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por la distinción que me otorga al convertirme de esta manera en miembro ad honorem de su claustro. Mi agradecimiento es doble porque debo confesar que ha sido una gratísima sorpresa que se me postulara para tal distinción, considerando que mi última colaboración formal con la universidad tuvo lugar en 1978, hace casi 40 años, y porque siempre he guardado un especial afecto y admiración por la cultura potosina. Desde los 15 años, hace ya casi 60, mi vida ha estado ligada a la universidad pública, ya sea como estudiante o como profesor e investigador, siempre con la actitud permanente de considerarme un aprendiz. En el transcurso de estos años, las universidades y el sistema educativo en México han cambiado profundamente y, para ser sincero, no tengo certeza de que haya sido para bien. He vivido directamente las transformaciones de la vida universitaria, una mayoría de ellas cobijadas bajo la bandera de la racionalización y modernización del sistema educativo nacional. No puedo permanecer indiferente ante las verdaderas razones y naturaleza de estos cambios y voy a abusar de la hospitalidad que me procura la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para expresar mi preocupación en conformidad con el estado de cosas actual. No hay foro más apropiado para hacerlo que el de esta universidad, vanguardia histórica de la autonomía en nuestro país. La situación de la Universidad Mexicana no es, ni puede ser, ajena a las circunstancias configuradas por el sistema económico y político mundial. A partir de 1988, se hizo patente la uniformidad impuesta globalmente por el capitalismo como sistema único y la instauración de la doctrina neoliberal que considera al planeta, por el momento,
como un gran mercado abierto a la competencia de los emprendedores, mercado en el que todo es susceptible de convertirse en mercancía y, por consiguiente, de aumentar y acumular sin freno en el horizonte las ganancias de las grandes corporaciones y sus cabilderos. Al comercio e industria tradicionales se ha sumado el agotamiento y la contaminación de los recursos naturales, el aprovechamiento especulativo de los desastres naturales y los provocados, el lucro con las enfermedades y el hambre, la explotación laboral de las migraciones humanas, la promoción de las guerras como un negocio de destrucción y reconstrucción, la especulación financiera con fondos inmobiliarios y de inversiones, el sometimiento y modulación de la opinión pública por los medios electrónicos e informáticos, la transformación de las personas en consumidores permanentes de bienes desechables y la privatización de la educación para integrarla al sistema meritocrático del mercado. Se ha perdido la línea divisoria entre lo público y lo privado, de manera que las instituciones públicas se han convertido en agentes e instrumentos servidores del poder económico. Los límites entre la clase política y la clase empresarial son difusos. Los que aparentemente ejercen el servicio público actúan como cabilderos y facilitadores de negocios, recursos y riquezas de las grandes corporaciones y de los aspirantes a constituirlas. Simultáneamente, como se dice en España, entran en acción las puertas giratorias y los políticos ingresan a las corporaciones al término de sus labores, al tiempo que son reemplazados por otros servidores del capital privado en los puestos políticos. Capital y poder político constituyen la nueva simbiosis de nuestra época, en la que se borran también las diferencias entre delincuentes y aplicadores de la ley y entre terroristas y defensores de la manoseada democracia. La voracidad sin término del capitalismo que nos toca vivir ha corrompido en un grado nunca antes visto todas las prácticas humanas. En México, la corrupción, la simulación, el cinismo y la impunidad se han instalado con un saldo trágico en todos sentidos, como forma de vida, como cultura de lo cotidiano. Al contrario de lo que afirmó Carlos Fuentes en 1970, las palabras de la clase política no solo no han recuperado su transparencia, sino que han perdido toda credibilidad. La gran mayoría de nuestros políticos y empresarios, sin rubor alguno, se burlan en el día a día de la realidad que padecemos y al estilo de los antiguos profetas religiosos nos repiten que vivimos o estamos a punto de vivir en el paraíso que ellos afanosamente, con sacrificios y generosidad, contribuyen decisivamente a construir. Para disfrazar sus conductas irresponsables, deshonestas, no comprometidas e irrespetuosas, los poderes económico y político promulgan leyes y reglamentos, crean consejos y comisiones, fiscalías especiales, cuya inviabilidad práctica en algunos casos está asegurada desde su misma concepción y en otros cumplen la función a posteriori de justificar los latrocinios. El país está sobrecargado de leyes que no se cumplen o que solo justifican lo que mal se hace o se hacía ya, y de organismos ineficientes que forman parte de una larga cadena de trámites diseñados para encubrir desviaciones, anomalías e incumplimientos. La simulación así constituida nutre adicionalmente a la corrupción y descomposición del sistema político y social, a la vez que crea una clase parasitaria de funcionarios encargada de administrar y planificar el país simulado. La educación en general, y en particular la educación superior y la investigación científica y tecnológica, son también apetecibles presas para ese sistema predador. La educación básica en México nunca rompió completamente sus vínculos con la Iglesia Católica y diversos grupos culturales o económicos conservadores. La escuela privada se contempló siempre como un complemento de la escuela pública para ampliar la cobertura educativa y que es justo mencionarlo, que en algunos casos no persiguieron únicamente objetivos comerciales. La educación superior inició de manera acelerada
su privatización a partir de 1988, no solo por la autorización incontrolada de instituciones privadas ofreciendo estudios de licenciatura y de posgrado, sino también por la adopción de criterios de planeación y administración de la educación superior pública y de la ciencia y tecnología, afines a los intereses de las clases dominadoras, de las clases detentadoras del poder económico y político. Esas políticas fueron impulsadas por las corporaciones financieras, industriales y comerciales nacionales e internacionales. A partir de la última década del siglo pasado, se hizo patente la injerencia de organismos financieros y económicos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial en la formulación de las directrices a seguir por las universidades públicas mexicanas, tanto en sus programas formativos como los programas de investigación. Dichas políticas fueron impuestas a la educación pública a través de las secretarías del Estado del Gobierno federal que suministran y regulan los subsidios económicos, así como por el CONACYT y organismos aparentemente autónomos como la NUYES. El PRODEP y todos sus ancestros, los PIFIs, la acreditación de programas, la implantación de currículos denominados flexibles en las licenciaturas, los programas de estímulo al desempeño y muchas otras formas de la llamada cultura de la evaluación, no constituyen iniciativas de las universidades y ni siquiera de las instituciones gubernamentales mexicanas. Son todas ellas variantes o aplicaciones directas de recomendaciones de los organismos internacionales mencionados. Estas políticas han creado una nomenclatura administrativa de la educación superior y la investigación científica, cuya justificación operativa ha degenerado en una compulsión permanente en cambiar formatos evaluativos y requerimientos administrativos, lo que ha sido facilitado por una de sus variaciones mutantes, los ingenieros informáticos. Esta nueva nomenclatura de planeadores y administradores de la educación superior y la ciencia ha apropiado de la organización y funcionamiento de las universidades, usurpando su gobernanza en detrimento de los auténticos criterios y modos que sustentan la vida académica y de búsqueda del conocimiento. Se ha constituido una nueva clase de funcionarios de la ciencia y la educación superior que, al igual que la clase política, van de un cargo a otro en la red cada vez más densificada de control y administración, independientemente de su especialidad y experiencia profesional original. La vida académica y la investigación se ha convertido en patrimonio de una clase de administradores ajenos a ella y a su práctica, la que para algunos es solamente el vestigio de un pasado remoto. De esta manera, investigadores y docentes constituyen solamente la materia prima de cálculos, controles, registros, reglamentos, planes, programas y estadísticas diversas. Los académicos son contemplados contradictoria y simultáneamente como gasto corriente y como gasto de inversión, para emplear la jerga economicista de los nuevos tiempos. Las universidades son vistas como empresas que forman parte de la estructura productiva del sistema y en esa medida toda inversión debe justificarse con base en su productividad y en la plusvalía que genera. El discurso oficial hace manifiesto que gastar en educación es invertir y que la educación es la instancia en la que se crean los recursos humanos para el sistema productivo. En este aspecto es el único en el que no nos han engañado. Pero como parte que somos de la periferia del sistema capitalista, esta visión también condena a nuestras universidades a un papel periférico en la generación, transmisión y aplicación del conocimiento. Solamente maquilamos y reproducimos conocimiento o sus aplicaciones. En las universidades del hemisferio norte, centro del sistema capitalista y el poder económico, las universidades tienen la libertad de organizarse de manera autónoma, aunque no ostenten la autonomía como atributo. Y a pesar de las contradicciones que pueden caracterizarlas, las funciones de los académicos no están sometidas a un escrutinio burocrático permanente como ocurre en las nuestras. En las universidades mexicanas, administrar es usualmente sinónimo de controlar, vigilar, desconfiar
y utilizar los subsidios de manera discrecional y vertical. Algunas de nuestras instituciones de educación superior son émulas del hermano mayor o gran hermano de Orwell en 1984, en las que se emplea el neolenguaje de la infinidad de siglas referidas a tipos de instituciones, programas, presupuestos y otros más, y en las que hay multitud de instancias administrativas, algunas ellas con disfraz académico, que funcionan como policías del pensamiento. La llamada cultura de la evaluación ha resultado ser un gran panóptico, como el que diseñó Jeremy Bentham para vigilar a los reclusos de una prisión desde cualquier punto en el que estuvieran. Se deben rendir informes permanentemente, se debe justificar cualquier solicitud o petición exhaustivamente, se deben presentar comprobantes de cualquier actividad o resultado, se puede ser auditado in situ para que ese gran ojo se cerciore del cumplimiento o incumplimiento de las tareas académicas. El académico tiene que dedicar una parte de su tiempo a cumplir tareas del proceso de evaluación y otro a realizar tareas para ser evaluado. De manera análoga a como los dioses condenaron a Sísifo a rodar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña para que ésta volviera a caer por su propio peso. Albert Camus señalaba que los dioses habían pensado con alguna razón que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Los nuevos dioses que rigen las universidades han convertido a un posible paraíso del conocimiento en un infierno administrativo. La academia siempre se debe ceñir a tiempos, formas y criterios de la administración, y aunque se pregona la libertad de cátedra, se departamentalizan o uniforman programas y exámenes. La libertad de investigación se constriñe a la productividad requerida para tener una mejor remuneración y se debe ser productivo en cantidad para recibir un pago a destajo como en las empresas. Se debe publicar con frecuencia para recibir una compensación que nivele decorosamente el salario, y se debe hacerlo además en revistas con impacto, efecto regulado por empresas privadas que deciden qué ciencia es significativa y qué ciencia no lo es, con base en criterios de mercado y de las propias revistas que publican. No es importante lo que se publica, sino el ISN, el ISBN y el índice de impacto correspondiente. En este mercado de la ciencia participan también los programas de posgrado, que a cambio de un puñado de lentejas, las becas para sus estudiantes, se ven obligados a cumplir con criterios de eficiencia productiva en términos del número y proporción de egresados, de su vinculación con el sistema productivo de prestación de servicios y su incorporación a la red internacional de producción del conocimiento, supongo que para facilitar lo que en inglés se denomina el scouting de prospectos para pasar de las ligas menores a la liga principal en la que se desarrolla el juego del conocimiento. Paradójicamente, con excepciones contadas, nunca se evalúa la calidad, originalidad y relevancia del conocimiento generado y transmitido, pues eso requeriría de jueces auténticamente académicos que no compitieran además por los escasos recursos a distribuir. A las licenciaturas, no es necesario aclararlo, se les ha desvinculado de toda relación con la investigación para que formen parte del ejército de reserva del sistema y nada más. Esta falsa cultura de la evaluación se ha limitado a otorgar certificaciones que nada significan y que encubren y promueven prácticas clientelares, simulación y corrupción diversas para satisfacer los indicadores que enajenan y pervierten la naturaleza misma de toda actividad académica y de conocimiento. Se ha invertido la relación medio-fin. Ahora se investiga para publicar y se enseña para graduar estudiantes, en vez de publicar cuando se ha investigado algo pertinente en el contexto de una disciplina y graduar un estudiante cuando domina el campo en el que se ha sido aprendiz. No sorprende, por lo tanto, que en México tengamos investigadores que investigan como si participaran en una cadena de producción, doctores que poco saben y dominan, programas de posgrado en los que no se realiza investigación como actividad sustantiva, publicaciones científicas con impacto solamente en los índices especializados que carecen de repercusión en el avance de las ciencias correspondientes y multitud de cifras oficiales que, como en todos los ámbitos de la vida nacional, nos quieren hacer creer que hay avances en donde hay retroceso o estancamiento. La simulación mediante indicadores no oculta la falta de apoyo
y el deterioro gradual que sufren la educación superior y la investigación científica en el país. Por tercer sexenio consecutivo, no se ha alcanzado la meta propuesta de destinar el 1% del Producto Nacional Bruto a la ciencia. Y de hecho, en términos relativos, los apoyos reales han disminuido, no solo en cuantía, sino también en la calidad de los proyectos a los cuales se asigna. En la educación superior, los subsidios en términos reales se han reducido, se han incrementado las matrículas simplemente con criterios de cobertura demográfica y tampoco se han logrado fijar mínimos destinados a la consolidación y desarrollo de las universidades. Se utilizan criterios clientelares a través de subsidios especiales y se viola continuamente la autonomía como atribución constitucional al etiquetar los presupuestos e incluso verificar los reglamentos universitarios que regulan su ejercicio, como ocurre, entre otros, en los programas de estímulos al desempeño académico, cuyos reglamentos deben pasar por la censura de las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda. Las previsiones a futuro no son halagüeñas. La NUYES, que debería ser un organismo defensor de la autonomía universitaria, ha elaborado una propuesta de nueva ley de la educación superior que se encamina en sentido contrario a su vocación obligada. En la nueva ley se incluye a las universidades privadas como parte del Sistema Nacional de Educación Superior, con los mismos derechos de apoyo federal y estatal que en las universidades públicas. Y no solo eso, la nueva legislación amenaza con crear ahora un nuevo organismo dedicado a la evaluación de la educación superior. Esperemos que no sea la nueva reforma educativa. Obviamente, no se trata de una idea propia de la NUYES, sino de una imposición desde el poder. La UNAM recién anunció la creación de su propio Consejo de Evaluación Educativa. Cuando hay demasiadas coincidencias, no son coincidencias. Ninguna de estas propuestas han sido consultadas, discutidas o siquiera informadas a los miembros de las universidades que se suponen están representadas en la NUYE, los académicos y los estudiantes, y constituyen un paso adicional en la privatización de la educación superior. La privatización de la universidad pública tiene que ver fundamentalmente con la privatización de sus funciones sustantivas, sin que se alteren los aspectos formales de su organización. Una parte del proceso de privatización ha culminado ya con éxito al someter la vida académica y científica a criterios de eficiencia empresariales mediante la cultura de la evaluación. Las actividades involucradas en la generación, transmisión y creación del conocimiento de naturaleza colectiva se han fragmentado mediante la instalación de un sistema meritocrático de retribuciones y reconocimientos de carácter individual. Con supuestos afanes de innovación y flexibilidad, se ha fragmentado igualmente la articulación de los distintos dominios del conocimiento y se ha favorecido una formación restringida y dirigida a distintos nichos del mercado. La siguiente fase del proceso se ha iniciado ya mediante los programas de vinculación e internacionalización. Estos últimos, al margen de la gran cantidad de convenios de colaboración ficticios y del turismo de funcionarios que promueven, van articulando de manera progresiva los académicos y proyectos destacados en la universidad pública con los programas madre correspondientes en las instituciones, organizaciones y empresas de los países capitalistas avanzados. Los programas de vinculación, por su parte, constituyen hoy día uno de los ejes de la evaluación universitaria y promueven activamente que los grupos y proyectos académicos justifiquen su razón social de ser mediante la prestación de diversos servicios al sistema productivo y, en segundo lugar, al sector público como un apéndice que subsane su ineficiencia estructural. La privatización de la universidad significa la privatización del conocimiento, de los criterios de su generación y aplicación y el acotamiento y restricción de su transmisión. Privatizar la universidad es individualizar lo que por naturaleza es colectivo y, como resultado, cancelar la posibilidad de la universidad como un espacio de conocimiento autónomo, crítico y riguroso para transformarlo en un punto segregado de unidades articuladas con y por las demandas del sector productivo y la clase en el poder. La privatización de las universidades representa finalmente la apropiación por una minoría del proceso colectivo de generar, transmitir y aplicar el conocimiento como un bien público. Está en manos de los universitarios revertir este proceso
Y para ello, primero debemos ser conscientes de las funciones a las que nos debemos, de las condiciones que las coartan y de la necesidad de ser congruentes con la responsabilidad que nos impone nuestra situación privilegiada en un país doliente y saqueado como México. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor honoris causa Emilio Ribes Iñesta. Habiéndose agotado el orden del día para el cual fue citado, se clausura la sesión con carácter de extraordinaria a la que se convocó. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Se solicita a los presentes ponerse de pie para entonar nuestro himno universitario. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post secundam juventutem, post molestam senectutem, nos avevitumus, nos avevitumus. Vobis unqui ante nos in mundo fuere, vobis unqui ante nos in mundo fuere. Ade asas inferos, transe asas superos, possi vividere, possi vividere. Viva l'academia, viva professores, viva l'academia, viva professores, viva membrum qualiver, viva membrum qualiver, semper si flore, semper si flore. Bueno, pues ha sido la parte medular del discurso del doctor Ribes Iñesta al recibir su doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, pues un discurso que se inicia primero, dice, abusando un poco de la hospitalidad universitaria de aquí, de nuestra universidad, y además un discurso valiente, muy puntual, haciendo observaciones muy pertinentes en relación con la educación formal a nivel nacional y sobre todo la formación universitaria, maestro García. Definitivamente el doctor Emilio Ribes se ha caracterizado por ser un crítico del sistema, aporta conocimiento veraz. Lo que ha dicho en este discurso lo podríamos simplificar de cómo están operando las universidades y cuáles son estos incentivos que permiten a los investigadores hacer ciencia. De ahí que esta crítica es muy oportuna para todas las universidades sobre el quehacer científico que hacen, el para qué y el por qué. Creo que ha delineado la participación que debemos de tener como universitarios para ejercer de una manera crítica la profesión y sobre todo que tenga este gran impacto hacia la sociedad. Su análisis ha sido crítico, ha versado desde un marco muy grande como lo es el neoliberalismo, lo que es el capitalismo, partiendo de premisas que podríamos pensar marxistas y que, sin serlo por supuesto, pero que retoma mucho este aspecto importante para que las universidades se viertan hacia los que menos tienen. Debemos de tener un impacto social y no tanto así como una cadena de producción de investigación como lo hace ver el doctor Emilio Ribes. Sí, efectivamente, un discurso en ese sentido, en estos marcos que has mencionado, muy interesante.
Y finalmente, bueno, pues se nos hace pensar un poco en el asunto de la autonomía, en lo que se versó de neoliberalismo, capitalismo, y no lo mencionó, pero tendríamos que ver el asunto global que permea permanentemente. Sí, hace un cuestionamiento él en referencia a lo que es el gran desarrollo económico que tienen los países de Norteamérica y sobre todo de cómo trabajan estas universidades, que sin ser autónomas gozan de una gran libertad autónoma en su ejercicio profesional. Y aquí en México, bueno, pues esta es la crítica de cómo esta autonomía se ve supeditada por organismos internacionales que aplican criterios evaluatorios hacia los funcionarios, hacia los maestros, en aras de ser productivos para fines de calidad y fines de producción. Sí, ese comentario es muy pertinente en este asunto. Ya para terminar, nada más, quizá valdrá la pena hacer el comentario que hace el doctor Ribes en relación con la poca distancia que hay, que a mí me pareció muy pertinente, entre lo público y lo privado en asuntos de formación universitaria. Bueno, definitivamente la universidad privada nace para dar servicio a las grandes empresas. Ahí tenemos el Grupo Alfa en Monterrey, que con este modelo tecnológico impacta y es el modelo a seguir de otras universidades particulares. Exactamente, muy bien. Bueno, pues estaremos ya en una etapa final de nuestras transmisiones, tanto en televisión universitaria como en Radio Universidad de San Luis Potosí, XCXQ en amplitud modulada sobre lo que tiene que ver con Internet, XHUSP frecuencia modulada y televisión universitaria, que pues estamos llegando amablemente hasta sus hogares a través de Internet. Maestro García, pues le agradecemos mucho la gentileza de su compañía, profesor universitario de la Facultad profesor investigador de la Facultad de Psicología. Muchas gracias por esta amena charla que hemos tenido en el previo y a posteriori, ¿no? Bueno, la plática que tuvo el doctor Emilio da para mucho más, da para desmenuzarla y analizarla, y creo que podría servir como un punto de partida para hacer cambios importantes en todas las universidades, porque bueno, como hemos dicho, Emilio Ribes se caracteriza por ser pionero, por ser propositivo y por ser un crítico, no del sistema por criticar, sino pone las bases científicas para ejercer precisamente esta crítica y plantear soluciones. Y definitivamente creo que la vocación de las universidades públicas siempre tiene que ser la autocrítica. Y esto es, definitivamente se tocan fibras muy sensibles y bueno, digamos, se trocará, te echaremos en todo lo que nos es útil para nuestra máxima casa de estudios. Bueno, pues agradezco a todos esta participación universitaria de los maestros universitarios de la Facultad de Psicología y a todos los alumnos que vieron este gran reconocimiento y sobre todo conocieron a este gran personaje y escucharon esta postura crítica a nivel nacional. Muchas gracias. Bueno, a nombre de la División de Difusión Cultural que encabeza la licenciada Cintia Valle, Radio Universidad, Televisión Universitaria, agradecemos mucho la gentileza de su compañía, todos los que elaboramos, que se hizo posible la llegada hasta su hogar de este evento universitario, el doctorado honoris causa número 17, hoy en día, al doctor Emilio Ribes Iñesta, psicólogo y hoy miembro de este claustro ad honorem de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias por su amable compañía, hasta la próxima. Muy buenas noches. Buenas. Esto fue la entrega del doctorado honoris causa al doctor Emilio Ribes Iñesta, desde el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Buenas noches.